Vamos a comenzar entonces. eh, Vamos a empezar resolviendo este pequeño ejercicio que ustedes ven acá. Acá, pues, de hecho, si ustedes ven la figura, tenemos un rectángulo y un triángulo, ¿verdad? Es una figura combinada, en pocas palabras. Y pues la distancia ahí total eh, de ese rectángulo como tal, pues al lado inferior, pues le tendríamos 3x más x, el lateral x medios, ¿verdad? Y nos faltan algunos lados por definir, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta es que yo puedo venir y trabajar esta figura separada. Es decir, el área total, vamos a colocarle así, va a ser igual al área del rectángulo, ¿verdad? Más el área del triángulo que tenemos ahí. Vamos a colocarle aquí T1, T sub 1 o para que lo diferenciemos. El área total, aquí vamos a colocarle TO. Eso podríamos trabajar para poder encontrar el área de esa figura. Si vemos en este caso, si vemos en este caso el rectángulo, vamos a marcarlo acá. Esto tendríamos que encontrar primero, ¿verdad? Esta parte. Entonces, nuestra, nuestra área del rectángulo, si quieren verlo de esta forma, va a ser igual a lo que es la base por la altura, en pocas palabras, ¿no? Así es como encontraríamos nosotros el área de, de ese rectángulo. Entonces aquí, pues yo tendría 3x, ¿verdad? Por x medios. Colocarlo de esta manera. Y ahí tendríamos la fórmula para poder encontrar el área del rectángulo. Al sustituir el valor de x por 36, que este dato pues ya nos lo dan, entonces vamos a empezar a hacer el cálculo. El área del rectángulo va a ser igual a 3 por 36. Esto multiplicado por 36 partido 2. Si yo vengo y opero esto, entonces ahí voy a obtener el resultado del área del rectángulo. Entonces, por ejemplo, 3 por 36 nos daría 108 y 36 dividido 2 daría 18. Si lo voy trabajando paso por paso. 18 por 108 nos daría 1944. Vamos a arreglar bien esos valores. 1944, como están metros cuadrados. Entonces ahí yo ya tengo mi primer cantidad, ¿verdad? ¿Qué sería el área de la primera figura? Así sencillo. 1944, 1944 metros cuadrados. Ahora necesitamos encontrar, en este caso, el área de el triángulo, ¿verdad? Eso nos daría falta. Entonces vamos a venir, vamos a ocultar un ratito esta capa y voy a agregar una nueva.
Para encontrar el área del triángulo, ¿verdad? Ahí yo ya tengo datos conocidos también. Ahora me toca encontrar esto. El área del triángulo, ¿verdad? Va a ser igual a base por altura partido 2. Puedo tomar en consideración a la parte de la base como X y la altura pues la puedo considerar como X medios. Y ahí yo ya tengo los dos datos necesarios. El área del triángulo en este caso pues va a ser igual a la base, ¿verdad? Que sería en este caso 36 si empiezo a sustituir datos por la altura en este caso que sería 36 medios partido 2. Y ahí ya tendríamos los datos que necesitamos para poder encontrar el, el área del triángulo. Si yo opero esto, prácticamente sería 36 dividido 2 me daría 18. 18 por 36 de nuevo. Y esto pues lo divido entre 2 y me da 324. Y ahí ya tendríamos el dato, en este caso, del área del triángulo. Entonces vamos a revisar. Sería 36 dividido 2, 18 por 36 da 648. Al dividirlo entre 2 nos da 324 metros cuadrados. Y aquí pues ya tendríamos nuestro segundo valor. ¿Qué nos resta hacer? Bueno, en este caso pues el área total. Si ustedes recuerdan, el área del rectángulo, en este caso pues nos dio 1944 metros, en este caso cuadrados. Y el, nuestra área del triángulo pues, nos dio 324 metros cuadrados. Ya solo tendríamos que sumar esos valores y tenemos en este caso la respuesta deseada. Entonces, aquí mi área total, de colocarlo de esta manera, sería el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces sería 1944 más 324. Y esto pues nos da la respuesta. Serían 2268 metros cuadrados. Y ahí tendríamos resuelto el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio entonces. En este caso, pues, si ustedes observan, está sencillo porque nos dan dos círculos, ¿verdad? Y pues nos dan la medida, en este caso, de los diferentes diámetros de las dos circunferencias que vemos ahí. El diámetro de la figura A o el círculo pequeño, en este caso, es de 0.021 kilómetros. Y el diámetro del círculo grande sería de 35 metros. Entonces tengo esos dos datos yo acá. Si se dan cuenta, el diámetro del círculo mayor está en metros y el otro está en función de kilómetros, yo debo convertirlo. Sería el punto 0.21, ¿verdad? Multiplicado por 1000, y esto me da 21 metros. Entonces, para nuestro caso, D debería ser 0.021 por 1000
para hacer la conversión, ¿verdad? Entonces, el diámetro del círculo pequeño sería de 21 metros. Ahora, ya teniendo esto, pues yo puedo venir y encontrar fácilmente lo que es el área sombreada. Y el área sombreada en este caso, pues no va a ser más que el área del círculo grande. Vamos a colocarle área de C1 menos el área del círculo pequeño, ¿verdad? C2. Entonces vamos a definir como círculo grande y círculo pequeño estos dos para que sea mucho más fácil. Ahora otra cuestión que debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, como me están dando el diámetro, necesito encontrar el radio de cada uno, pero ya sabemos que el radio en este caso pues va a ser el diámetro dividido 2 y esto me da el radio de cualquiera de los dos círculos. Bueno, empecemos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si empiezo encontrando, en este caso, los valores, sería, por ejemplo, el área del círculo grande, del círculo 1, va a ser pi por radio al cuadrado. Bueno, si sustituyo los valores, coloco aquí pi, el valor del radio, en este caso, para el círculo grande, el radio vendría siendo 35 partido 2, ¿verdad? Si ustedes dividen 35 entre 2, eso pues les va a dar el radio del círculo grande. Entonces en este caso pues sería de 17.5. Bueno, entonces acá, para mi fórmula, sería 17.5 al cuadrado. Si yo opero esto, si elevo 17.5 al cuadrado, me daría 306.25 y lo puedo reexpresar en función de pi o multiplicarlo, ¿verdad? 306.5 por pi daría en este caso 962.11. Y ahí pues vamos a colocar metros cuadrados. Entonces podría trabajar en función de pi o al multiplicarlo por pi, en este caso pues me da 962.11 metros. Y ya tenemos la primera de las áreas. Ahora, al área del círculo grande, ¿no? El círculo 1, pues le voy a restar el área del círculo pequeño. Vamos a encontrar el área del círculo pequeño o del círculo 2, que vuelve a ser pi por radio. Vamos a buscar el radio en este caso. El radio del círculo pequeño es 21 dividido 2. 21 dividido 2 da 10.5. Ese sería mi radio. Recuérdense que estos son metros para esta medida. Entonces, el 10.5 al cuadrado, ¿verdad? Arreglar aquí nuestro 2, nos daría un total de 10.5 al cuadrado, nos daría 110.25 pi. Si lo expreso en función de pi, ahora si lo multiplicamos por pi, nos daría 346.36 metros cuadrados. Y ella tendría el valor del área de ese círculo. ¿Qué nos hace falta? Pues bueno, solo venir y pues hacer la resta respectiva. Entonces, por ejemplo, mi área sombreada, se coloca aquí, el área sombreada va a ser igual. Si lo trabajamos en función de pi, sería en este caso 300.
Vamos a revisar bien ahí. Sería 346 punto, solo permítanme, solo voy a revisar el dato anterior. Nos dio 306.25 pi. Ahí estamos. Entonces, si los trabajamos en función de pi, entonces sería 306.25 pi. Mejor lo voy a colocar aquí abajo. Tengo más espacio. 306.25 pi, ¿verdad? Menos 110.25 pi. Y ahí ya tengo los dos valores. Entonces, al 306.25 le resto el 110.25. Esto me da 196 pi. En este caso, metros cuadrados. Ahí tendría una respuesta. Si yo esto lo multiplico por pi, daría 615, ¿verdad? 615.75 y aproximado a 2 decimales, metros cuadrados. Y ahí tendríamos la respuesta de ese segundo ejercicio. Este tercer ejercicio, pues ya me replantea un reto distinto, ¿verdad? Pero que a la larga, pues lo, lo puedo ir resolviendo sin mayores inconvenientes. Por ejemplo, vamos a usar una regla acá. Vamos a darle vuelta. Vamos a ver ahí. Imaginen ustedes que trazo una línea ahí. Tal vez no quedó muy recta, pero más o menos creo que ustedes ya entendieron lo que estoy intentando representar. Hay dos formas de resolver esto. Número uno, ¿verdad? Es venir y encontrar el área del triángulo que ustedes ven ahí. Y donde está la línea, esto que está aquí, representaría la altura de este triángulo, ¿sí? Porque la medida del triángulo del 5x ya la tengo, que va desde el punto o la línea punteada hasta la parte inicial del triángulo. Ahora, pero hay otro dato aquí que yo necesito encontrar. Por ejemplo, tengo otra figura, una figura ahí, si ustedes ven algo irregular, que podría trabajarla encontrando el área en este caso del rectángulo para poder ir definiendo los valores. Entonces, por ejemplo, para resolver este ejercicio tendría que ser el área del triángulo más el área de la figura ahí, irregular que tenemos. Eso sería, eso sería como que la ecuación general, ¿verdad? Pero vamos a ir trabajándolo por partes. En este caso, voy a empezar encontrando el área de ese rectángulo que quedó ahí. Si ustedes ven, me quedó un rectángulo ahí. Y entonces yo puedo venir fácilmente y encontrar el área de ese rectángulo. Entonces se tendría que ser, en este caso, si ustedes lo ven de esa manera, eh, podríamos colocarle base por altura, ¿verdad? Base por altura. Pero acá, en este caso, mi altura sería el 2x y mi base, pues tendría que utilizar yo x como tal, ¿sí? X. Entonces, pues yo voy a venir y tengo que ir definiendo algunos puntos muy específicos. Por ejemplo, acá, yo podría colocar la base, que es x, por la altura, que en este caso sería 2x. Esto me daría el área total de ese rectángulo.
¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo podría colocar X, en este caso vale 0.60. 0.60 por 2 por 0.60. Y ahí yo ya obtengo el área de ese rectángulo. Entonces sería 0.60 por 2 por 0.60. Esto me da un total de 0.72. En este caso, pues no tengo una unidad de medida específica, podríamos considerarlas como centímetros. Pero esto me representa en este momento, vamos a marcarlo con otro color, toda el área del rectángulo de acá. Yo debería, en este caso, tener presente que ese x cuartos que está ahí eh, tiene una función, ¿sí? Y esto más adelante lo voy a ir calculando. Ahora acá. Otra cuestión que yo puedo tomar en cuenta es que, por ejemplo, acá me queda una figura parecida a esto. Si lo quieren ver de esta manera, vamos a arreglar bien aquí porque esto no llega justo a la esquina. Entonces, si a X le resto X cuartos, si yo le resto a X cuartos, me devuelve este valor. Me devuelve el valor de acá para acá. ¿Sí? ¿Por qué necesito ese valor? En pocas palabras, pues resulta que es parte del área de ese pequeño triángulo que quedó del lado izquierdo, ¿verdad? Que en su momento me va a servir para restárselo al área del rectángulo general. Y entonces ahí yo ya encuentro solo el área de esa figura irregular. Entonces vean, en este caso, yo ya sé que 0.72 centímetros cuadrados es mi área del, mi área del rectángulo. Entonces, mi área del rectángulo es igual a 0.72 centímetros cuadrados. Si yo vengo y sustituyo, vamos a agregar otra capa acá. Entonces, mi área en este caso del rectángulo es igual a 0.72. Entonces yo necesito encontrar ahora, para este caso en particular, si lo vemos de esta manera, necesito encontrar el área de ese triángulo que quedó ahí. Vamos a arreglar bien esa figura. Y entonces, para encontrar la base de ese triángulo sería x menos x cuartos, porque la altura es 2x. Y entonces ahí ya tenemos nosotros la fórmula, ¿verdad? Entonces, podríamos colocar que el área de ese triángulo en este momento es igual a la base, ¿verdad? La base que sería x menos x cuartos, ahora por 2x que sería la altura. Entonces acá, si yo sustituyo todos los valores, esto me quedaría 0.60 menos 0.60 partido 4 por 2 por 0.60. Entonces ya solo tenemos que operar esto. Entonces, 0.60, ¿verdad? 0.60 menos 0.60 cuartos, esto me da 0.45 por 2 por 0.60, ¿verdad?
me va a dar en este caso 0.54. Esto que está aquí es el área de ese pequeño triángulo que está aquí, que va en esta área específica, ¿verdad? Esta de aquí. Ahora, este 0.54, perdón, se lo resto al 0.72, ¿verdad? 0.72 menos 0.54 me da 0.18, que es el área, ¿verdad? Es el área que me quedó aquí. Vamos a marcarlo en rojo. Esto que está aquí tiene un área de 0.18. Entonces acá, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcarlo con otro color. Ah, voy a trabajar en otra capa. Entonces, el área, ¿verdad? El área de esta parte sería, vamos a colocarle área P aquí sería. El 0.72 del área del rectángulo menos 0.54, ¿verdad? 0. Perdón, sí, 0.54, que fue el que nos dio el último cálculo que hicimos. Vamos a revisar, ¿sí? 0.54. Esto me devuelve el resultado que yo necesito, que es de 0.18 centímetros cuadrados. Y esto que encontré aquí fue el área de color naranja que tengo remarcado ahí. Muy bien, ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, venimos nosotros, como ya tenemos una primera parte de 0.18, vamos a encontrar el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo que queda aquí sería esto. Tengo que encontrar esto, el área de este triángulo. Y resulta que ese triángulo, pues acá tiene una altura específica. Esta altura de aquí es 2x. Y la base va de aquí hasta aquí. Y la base en este caso, pues mide 5x. Entonces ahí uso el área de un triángulo, ¿verdad? El área de un triángulo, sabemos que es base por altura partido 2. Mi base, ¿verdad? Es 5x por 2x. Y ahí ya tenemos dividido 2, y ahí ya tenemos el área de ese triángulo. Entonces acá, pues al sustituir valores, el área del triángulo pues va a ser igual a 5 por 0.60, ¿verdad? Por 2 por 0.60. Si realizo el cálculo ahí, entonces sería 5 por 0.60 me da 3. Por 2 por 0.60 me da 1.2. Por 3, 3.6. Entonces aquí 3.6. Bueno, dividido 2, ¿verdad? Y pues recuérdense que la fórmula va dividido 2 y dividido 2. 3.6 dividido 2 me da 1.8. 1.8 en este caso, centímetros cuadrados. Arreglar este 2 de aquí. Ahí está. 1.8 centímetros cuadrados sería el área de ese triángulo. ¿Qué nos falta? Pues encontrar el área total. El área total sería el área del triángulo y el área, en este caso, el área P le habíamos colocado, que mide 0.18 centímetros. Entonces aquí vamos a colocar mi área total, ¿verdad?
va a ser igual al área del triángulo más el área P que le coloqué yo a la anterior. Entonces, área total, en este caso, va a ser igual al área total que me dio 1.8 centímetros más el área P en este caso que fueron 0.18 centímetros. Si yo sumo esto, ¿verdad? 1.8 más 0.18 me da 1.98. 1.98 centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos la respuesta de ese tercer ejercicio. Tenemos esta figura en este caso. Este cuarto ejercicio, pues, representa una combinación de varias figuras. Si ustedes observan ahí, pues tenemos una semicircunferencia, tenemos un cuadrado y podríamos decir que tenemos dos triángulos iguales, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esta manera, eh, vamos a irlo dividiendo. Aquí pues tengo yo mi semicircunferencia, esta de aquí. Entonces yo podría venir y encontrar el área de esa semicircunferencia. Después, si ustedes observan bien, X, el lado el lateral de donde está X y la parte de arriba donde está X, al final esto me puede indicar que lo que está ahí es un cuadrado exacto, porque tanto la base como la altura, si lo queremos ver así, o en este caso ambos lados pues tienen el mismo valor. Por lo tanto, yo puedo tener ese pensamiento. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a ir encontrando las áreas conocidas y después voy a encontrar las dimensiones de la base, por lo menos de esos triángulos, que al final van a ser las mismas. Entonces vamos a empezar por la semicircunferencia, ¿verdad? En este caso, pues tenemos el diámetro. El diámetro, que es igual a 9 cuartos de X, ¿verdad? Ese sería el diámetro. Y si yo lo multiplico por el valor de X, que es 0.018, ¿verdad? 9 cuartos por 0.018. Esto me devuelve 0.0405. Voy a utilizar varios decimales aquí. Entonces, ese diámetro lo debería dividir entre 2. ¿Qué pasa si lo divido entre 2? Pues ahí encuentro el radio, ¿verdad? Entonces, si el punto 0.405 lo dividimos entre 2, me da 0.020. 25. Voy a colocar el 25 en la parte de abajo. Voy a usar aquí todos sus decimales. 0.20, 0.02025. Esto sería mi radio. Bueno, entonces acá yo ya tengo la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como esta es semicircunferencia, debe estar dividido entre 2, porque solo estoy usando la mitad del círculo en este caso. Entonces, el área, ¿verdad? El área del círculo va a ser igual a pi, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Mi radio, ya vimos que es 0.02025 al cuadrado. Todo esto dividido 2. Bueno, vamos a trazar aquí una pequeña línea para diferenciar. Entonces aquí
al operar esto, ¿verdad? 0.02025 al cuadrado, esto me da una cantidad bastante extensa, 0.00041, ¿verdad? Y ese 0.00041, yo lo divido entre 2, por ejemplo, me da 0.0002050 pi, por ejemplo. Pues aquí me quedaría 0.00020 o 205 pi. Eso sería el área de ese círculo. Ahora, si lo quiero multiplicar por pi, entonces eso me devuelve un 0.00064 o 644, está en metros cuadrados. Entonces tengo dos alternativas, ya sea que lo exprese en función de pi o lo multiplico por pi. Pero aquí como la cantidad es demasiado pequeña, si se dan cuenta. Entonces el valor del área como tal, pues me da este valor casi en cero, ¿verdad? Entonces si ustedes multiplican, si ustedes lo hacen, 0.02025, lo elevan al cuadrado, esto va a dar esa cantidad 0.000410062. Si esto lo divido entre 2, me da 0.00020. 20, 50, 31, pero lo dejé en 25. Por pi. Si lo multiplico por pi, me da 0.0006412,4, pero lo dejé en 644. Porque si se dan cuenta, ya con esos tres ceros por delante, es una cantidad demasiado pequeña. Pero ahí encuentro yo el área específica de, eh, de esa semicircunferencia. El área total, pues es la suma de las áreas de las diferentes figuras que yo puedo observar ahí. Pero ahora debo encontrar, por ejemplo, el área del cuadrado. Entonces ahí yo ya tengo el área de la semicircunferencia. Vamos a ocultar esto, vamos a agregar otra capa nueva. Y entonces ahora, ¿qué nos toca encontrar? Bueno, pues nos toca encontrar el área de esta figura. Entonces les decía, ahora nos queda encontrar el área de ese cuadrado. Pues, se ve como un rectángulo a la hora de acomodar la figura. Pues, yo creo que la expandí de forma irregular. Entonces, pero si ustedes lo analizan acá, tanto el valor lateral como el superior tienen la misma medida. Eso me da a entender que esto es un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado, ¿verdad? Vamos a colocarle ahí CU, pues tendría que ser el lado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, en pocas palabras. Entonces, esto pues sería 0.018 al cuadrado. Entonces, 0.018 al cuadrado me devuelve 0.0000324 metros cuadrados. Ya tengo la secundaria. ¿Qué me falta encontrar ahora? Pues me falta encontrar el área de esos dos pequeños triangulitos que tengo ahí. Pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces vean acá. Resulta, resulta que yo ya tengo, por ejemplo, dos medidas específicas. Yo sé, en este caso, ¿verdad? Yo sé que esto de aquí es X. Y el 9/4 de X representa el diámetro, es decir, representa la línea completa. Lo vamos a marcar aquí abajito, ¿sí? Entonces,
Si lo analizo de esta manera, si al 9 cuartos de x le resto x, me va a quedar la medida justa de las dos distancias o las dos bases de los triángulos. Al final lo debo dividir entre 2. Entonces, vean, vamos a dibujarlo de otra manera. Si yo ya tengo el valor de x que está en color naranja y le resto la medida del diámetro de la semicircunferencia, ese resultado es la suma de las dos bases de esos dos triángulos, ¿verdad? Vamos a poner y. Eso es lo que voy a terminar encontrando. Entonces, vean, vamos a colocar aquí. Y va a ser igual al 9 cuartos de x, ¿verdad? Menos x. Entonces, 9 cuartos por 0.018 menos 0.018. Bueno, si yo hago esa operación en este caso, por ejemplo, el primer valor me daría del 9 cuartos por 0.018 me daría 0.045 menos 0.018. Esto me da 0.0225. Ese 0.0225, pues lo debo dividir entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque ahorita este 0.0225 es la medida de estas dos distancias, de esta más esta. Yo necesito la base de uno de los dos triángulos, ¿verdad? Entonces esto dividido 2. Si yo divido eso entre 2, me da, vamos a colocarle aquí que y al final va a ser igual a 0.01125. Esa es la medida que necesito. ¿Para qué me sirve ese 0.01125? Pues eso me da chance de encontrar el área de uno de esos triángulos, lo multiplico por 2 porque son dos triángulos iguales y ya tengo el área total de los triángulos. Cuando yo ya tenga el área total de los triángulos, ya hago la suma de las tres áreas, el área del semicírculo, el área del cuadrado y el área de los dos triángulos. Entonces, ahora vamos a encontrar en este caso, pues el área total de estos dos. O en este caso, pues el área de uno de ellos, de ahí lo multiplico por 2 y entonces ya encuentro esto. Entonces, el área de ese triángulo va a ser igual a la base, ¿verdad? La base, en este caso, que es 0.01125 por la altura, que es x, ¿verdad? 0.018 dividido 2. Entonces, vamos a seguir aquí la operación. Si yo multiplico el 0.01125 por 0.018, esto me devuelve una cantidad así ya muy pequeña también, 0.0002025. Vamos a colocarlo aquí, 0.0002025 dividido 2. Entonces esto dividido 2 me da 0.00010, 12 y 5. Voy a utilizar todos los decimales ahí. Esto pues serían al final pues metros cuadrados. Y eso sería el área de uno de los triángulos. Si eso lo multiplico por 2, me vuelve a quedar el 0.0002025, la cantidad que estaba arriba. Y ese 0.0002025 representa el área de los dos triángulos, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, el área total de esos triángulos, ¿verdad? El área T2 la vamos a colocar.
sería igual a 0.0002025. Y este es el dato que me va a servir a mí, ¿verdad? Para sumarlo con las otras. Ahora debo sumar ese 0.0002025 con el área del cuadrado y el área del semicírculo y ahí encuentro el área total. Entonces aquí, mi área total, ¿verdad? El área total, el área sombreada, la vamos a colocar mejor, va a ser el área del semicírculo, vamos a colocar aquí, más el área del cuadrado, ¿verdad? Más el área de los dos triángulos, el área T2 que le habíamos colocado. Y ahí yo ya tendría la respuesta. Entonces, ahí los valores, pues estarían, eh, en este caso, si regresamos un poquito, el área del semicírculo, pues nos dio 0.000644, ¿verdad? Ustedes recuerdan. 0.0000644 más el área del cuadrado, ustedes recuerdan, me dio 0.00324, 0.0000324 más el área del triángulo 2, que lo voy a tener que colocar aquí abajo, bueno, por espacio, 0.0002025. Y ahí yo ya hago la sumatoria. Y esto me devuelve 0.001175 metros cuadrados. Y eso sería mi respuesta final, ¿no? 0.001175. Y ahí tendríamos el área sombreada de esa figura. Si se dan cuenta, poco a poco, o sea, si voy resolviendo por partes, pues voy a encontrar fácilmente el área, pero debo ir viendo bien cómo ir encontrando los valores de las diferentes figuras que se ven ahí marcadas en la figura general. El último ejercicio, pues, ¿qué hacemos acá? Pues este, si ustedes ven, pues es otra figura combinada, ¿sí? Es otra figura combinada. Esto está en función de centímetros, ese es el valor para X, ¿verdad? Y yo puedo venir aquí e ir encontrando las áreas de acuerdo a las diferentes figuras. Por ejemplo, en este caso, si yo muevo acá esto, yo podría trazar una línea acá. Ahí está. Y si ustedes ven ahí, pues yo puedo venir y trabajarlo de esta manera. Puedo encontrar el área de esos dos triangulitos, ¿verdad? Y, y puedo encontrar el área del rectángulo que quedó del lado izquierdo más el área del semicírculo. Eso pues podría ser una opción. Otra forma en este caso es venir y encontrar el área del triángulo, el triángulo que se forma, si ustedes ven la figura como es un triángulo, podríamos decir, isósceles ahí donde está el valor de X. Voy a usar otro color aquí. Acá. Esta figura que se ve acá, ¿verdad? Podríamos encontrar el área de esa figura y encontrar el área del rectángulo completo que mide 3x de largo por 6/5 de x de altura, ¿verdad? Encontramos el área completa de ese rectángulo, le resto el área del triángulo que marqué en color naranja
Y ahí pues ya encontramos el área sombreada de toda esa parte, ya solo nos faltaría el área del círculo. Entonces hay diferentes opciones, ya sea que encuentre. Ahora, otra cosa que yo puedo analizar es que, por ejemplo, el área de ese triángulo isósceles al final es el área de esos dos pequeños triángulos conjuntos. Ese es otro razonamiento que yo pudiera tener ahí. Ahora, porque si ustedes observan acá, pues resulta que justo al centro, ahí, eh, me va a quedar dos triángulos igualitos, ¿verdad? Los que están sombreados de color gris. Si yo hago esa línea. Entonces, al final, en base a estas suposiciones y este razonamiento, yo puedo ir encontrando los diferentes valores. Entonces, vamos a hacer esto primero. Vamos a encontrar el área de ese triángulo, el triángulo de color naranja. Entonces, el área del triángulo es base por altura dividido 2. Mi base es X, ¿verdad? Y la altura, en este caso, pues es 6/5 de X. Partido 2. Si yo sustituyo los valores, X vale 42. 42 por, vamos a colocarlo aquí, 6/5 por 42 partido 2. Vamos a resolver esto. Entonces, por ejemplo, 6/5 por 42, esto me da 50.4. Entonces, si yo multiplico el 42 por 50.4, lo divido entre 2. Solo permítame un momentito acá. Yo lo divido entre 2 acá. ¿Qué pasa? Dividido 2. Esto me devuelve 1058.4. Ese 1058.4 me representaría el área en centímetros cuadrados del triángulo que yo marqué en color naranja. Esa área pues me sirve bastante porque al final yo debo venir y restársela al área completa del cuadrado, o del rectángulo, perdón. Entonces veamos aquí, vamos a ver lo siguiente, vamos a crear otra capa nueva y van a ver. Ahora, ¿qué necesito encontrar? Pues necesito encontrar el área de este rectángulo. Miren, si al área de este rectángulo le resto el área del triángulo que encontré ahí, pues ya tengo toda esa área sombreada. Solo me faltaría sumarle el área del semicírculo. Entonces, por ejemplo, la distancia o la base, si queremos decirle, del rectángulo al final termina siendo 3x. Y también otro aspecto que podríamos analizar en su momento es que justo 3x a la hora de dividirlo en partes quedaría la mitad del semicírculo y esto pues, ya me daría la pauta de un radio posible, pero aunque ahí el 3 medios de x es el diámetro, lo divido entre 2 y ya tengo el radio también. Pero entonces, el área de ese rectángulo, ¿verdad? El área del rectángulo es base, ¿verdad? Base por altura. Si queremos verlo de esta manera, la base es 13x y la altura es 6/5 de x. Y ahí está. Ahí ya tengo el área del rectángulo. Entonces, vamos a ir operando. 3 por 42, ¿verdad? Por 6/5. Solo vamos a arreglar esos números ahí. 6/5 por 42. Y ahí ya tengo todas las operaciones que necesito. Entonces, por ejemplo, 3 por 42 me da 126. Ahora, 6/5 por 42 ya vimos que nos da 50.4. ¿Verdad? 6/5 por 42 me da 50.4.
Y el 50.4 por 126 me da en este caso 6.350. Entonces esto va a ser igual a 6.350.4 centímetros, perdón, centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos el área del rectángulo, 6.350.4. Si al área de ese rectángulo le resto el área, ¿verdad? El área del triángulo, el área del triángulo nos dio 1058. Vamos a apuntarlo aquí. Entonces, si yo hago la resta y encuentro el área sombreada, entonces aquí tenemos el 6.350. Entonces, bueno, hagamos esa resta. Vamos a agregar una capa nueva y sería mi área sombreada total. Ahorita voy a encontrar esta área sombreada. Esta. Solo de esta área. Entonces sería el área sombreada 1 va a ser igual al área del rectángulo menos el área del triángulo. El triángulo blanco, en este caso el espacio blanco no está ahí. Entonces, mi área sombreada 1 va a ser igual al área del rectángulo, que es de 6.350.4 menos 1058, que es el área del triángulo, punto 4. Esto me da 5.292 centímetros cuadrados. Yo ya tengo parte de la respuesta. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Bueno, eso es bien sencillo. Ya solo encuentro el área de la semicircunferencia, ¿verdad? Encuentro el área de la semicircunferencia en este caso. Y ya se la sumo al 5.292. Entonces vamos a crear una capa nueva aquí. Entonces, mi circunferencia al final o mi semicircunferencia es esto. Y mi diámetro, ¿verdad? Mi diámetro es 3 medios de X, ¿verdad? Esto es mi diámetro. Si lo divido entre 2, encuentro el radio. Entonces, si yo multiplico, si encontramos el diámetro, por ejemplo, 3 medios por 42, que es lo que mide, esto va a ser igual a 63 centímetros. Entonces, mi radio va a ser igual a 31.5, ¿verdad? Centímetros. Y ahí tengo el radio. Ahora ya solo aplicamos la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar el área de la circunferencia. Entonces el área de ese círculo o el semicírculo va a ser igual a pi por el radio, que nos dio 31.5 al cuadrado partido 2. Entonces acá tendríamos 31.5 al cuadrado, pues nos da 992.25 dividido 2, nos da 496. 496, vamos a arreglar esos números ahí. Punto 13, lo vamos a aproximar. Pi, ¿verdad? Eso sería expresado en función de pi. Entonces acá, si yo multiplico el 496.13 por pi, entonces esto me quedaría 1558.62 centímetros cuadrados. Esto que tengo acá sería el área de mi semicircunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, simplemente sumársela, en este caso, al 5.292.
y encuentro el área total. Entonces veamos aquí. Mi área total, vamos a colocar acá, o mi área sombreada total, va a ser igual al área que ya teníamos de 5.292 más lo que acabamos de encontrar, 1.500, en este caso, 58.62. Y esto me da 6.850.62 centímetros cuadrados. Y esto sería el área total para esa figura.